Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios. Te expreso el deseo de mi corazón, como lo hago en cada una de nuestras reuniones. Anhelo y deseo, realmente es el deseo de mi alma, que estés buscando de Dios con todas tus fuerzas, que te estés abrazando a Él, que te estés llenando cada día más de su presencia, porque estamos más cerca que nunca de que Cristo venga por nosotros. Hay una promesa escrita en su palabra, que Él va a venir por cada uno de sus hijos, a librarnos de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y eso está a muy poco tiempo de que suceda. No sabemos ni el día ni la hora, pero Cristo viene. Así que prepárate. La palabra de Dios dice de que lo busquemos mientras Él puede ser hallado. Bueno, hoy es el momento, ¿sí? Hoy lo podemos hallar. Así que te aliento, esforzate, busca de Dios con todo tu ser, ¿sí? Que Él reine en tu vida. Amén. Bueno, el día sábado estuvimos viendo a través de la vida de este rey de su pueblo, ¿no? Del rey, uno de los reyes de su pueblo, que fue el rey Saúl. Estuvimos estudiando una partecita cortita de la vida de él, donde Dios le había dado cierta directiva a través del profeta Samuel sobre qué era lo que él tenía que hacer con un pueblo. No sé si lo recordás. Si no recordás o si no sabes de lo que estoy hablando, podés ir al video anterior para saber el contexto de lo que yo estoy, hoy haciendo introducción. Bueno, el rey Saúl había recibido, como te estaba diciendo, una directiva de parte de Dios. Él tenía que destruir un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Y lo que sucedió es de que Saúl fue desobediente, ¿sí? Saúl, en una posición de desobediencia delante de la directiva de Dios, hizo las cosas a su manera. Él juzgó en su propio juicio que hacer las cosas de cierta forma iba a ser mucho mejor que hacerlas a la manera en como Dios le había pedido. Y eso trajo una consecuencia gravísima, no solamente sobre él, sino sobre toda su familia, ¿sí? Y aún sobre el pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo israelita, el pueblo hebreo, ¿sí? Ahora, hoy vamos a repasar otra vez, vamos a volver a pasar por ese pasaje, pero en realidad yo me quiero remontar en la historia aún más lejana, ¿sí? Que hoy vamos a estudiar por qué razón Dios le dio esta orden a Saúl, que completó a medias, vamos a decirlo así. Pero vamos a entender un poco mejor el contexto, vamos a ir un poco más atrás, no al inicio de la historia de este pueblo, que es el pueblo de Amalek, sino que vamos a ir a un momento puntual de la historia que está en el libro de Éxodo, que es donde vamos a entender un poco mejor qué fue lo que sucedió y por qué después Dios le dio la orden a Saúl de que los destruyera, ¿sí? Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 17, Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, 8. Podemos decir de que la reunión de hoy la podríamos arrancar de esta manera. ¿Quién fue Amalek? ¿Quién fue Amalek y por qué Dios le dio la directiva a Saúl de destruirlos? ¿Sí? Hoy vamos a ver quién fue Amalek. Vamos a ir un poco más atrás y vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Quiénes eran ellos? Éxodo 17, versículo 8, dice lo siguiente. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés,
escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Terrible, ¿no? Dios, estas son las palabras, esto lo dijo Dios, ¿eh? Miren lo que dijo. Voy a leer de nuevo el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo a la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Se había levantado en contra de Dios, se había levantado en contra de su pueblo. Esto fue lo que hizo Amalek, y obviamente que ellos mismos se autodecretaron enemigos de Dios, ¿sí? Y Dios nos muestra en el versículo 14 lo que dijo. Escribe esto para memoria, o sea, en pocas palabras lo que está diciendo es, escribe esto para que nadie se lo olvide, ¿sí? Y dáselo a Josué, que Josué es el que viene después de vos. Cuando vos ya no estés más, el que va a seguir a cargo de mi pueblo es Josué. Bueno, que él no se olvide de esto. Eso fue lo que le estaba diciendo Dios. Rairé, o sea, en pocas palabras, desapareceré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y el versículo 16 dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Era un pueblo que odiaba a Dios, era un pueblo que se había levantado en contra aún del pueblo de Dios para destruirlo. Si vamos más atrás, vamos a encontrar aún más el trasfondo. Pero bueno, vamos hasta acá, ¿sí? Creo que estos pocos versículos nos enseñan un poco mejor el contexto de qué venía pasando, ¿no? ¿Quién era Amalek, ¿no? Cómo Amalek se había levantado en contra de Dios, en contra de su pueblo, y se había decretado así, literalmente, si van más atrás van a ver cómo Amalek le decretó muerte al pueblo de Dios. Y era enemigo íntimo de Dios. Ellos no lo querían, no querían saber nada, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño vistazo en el libro de Deuteronomios, que es un poquitito más, o sea, avanzamos un poco más, para entender un poco mejor el trasfondo, ¿sí? Acá estamos en Éxodo, ¿sí? Es casi el principio, pero vamos a avanzar un poquitito más para poder comprender un poco mejor el contexto, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 25 dice, Deuteronomio 25, Deuteronomio 25, verso 17. Dice así, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Acá le está trayendo a la memoria un poco más de lo que había sucedido, ¿sí? Acá nos abre un poco más el panorama, el abanico, ¿sí? Para que entendamos nosotros. Acá le estaba recordando nuevamente, estaba trayendo a memoria de su siervo, ¿sí? Para que no se olvide lo que había sucedido, ¿sí? Dice así, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Miren lo que hizo Amalek, es terrible. Desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Acá tenemos aún más abierto el panorama sobre cómo venía el asunto con este señor, con Amalek, ¿sí? Con este personaje bíblico, ¿sí? Pero quiero resaltar este punto, verso 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, o sea, hizo estragos, ¿sí? En contra del pueblo de Dios. De todos los débiles que iban detrás de ti. En pocas palabras, ¿saben qué hizo Amalek?
atacó a los más débiles, los que venían atrás. Vieron que atrás siempre viene el más cansado, el más agotado. Bueno, Amalek dijo, vamos por atrás y matemos todos los débiles. Barrámoslos a traición, una cosa así, fue a traición. Odiaba a Dios, odiaba al pueblo de Dios. Su ataque fue a traición. Primero los débiles y luego los que seguían. Pero el contexto nos muestra cómo Amalek odiaba literalmente todo lo relacionado con Dios y su pueblo, ¿sí? Buscaba destruirlo. Nosotros el día sábado estuvimos viendo, bueno, cómo Dios le pide a Saúl que destruyera este pueblo. Y acá estamos entendiendo un poco mejor por qué Dios le pide a Saúl que destruya el pueblo, ¿no? En Primera de Samuel, y lo estuvimos estudiando el otro día, y bueno, es como que surgen ciertas preguntas, ¿no? Y que de alguna manera algunos hermanos me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué razón Dios, cuando le da esta orden a Saúl, le dice que mate absolutamente todo? Niños, que no quede nada. Mire, vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Y vamos a ver un poco por qué razón, o sea, qué fue lo que le dijo Dios a Saúl, ¿no? ¿Cómo fue que Dios le dio esta consigna, ¿no? En el capítulo 15 de Primera de Samuel dice así: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues, bueno, después relata de que Saúl acomodó su ejército y salió a enfrentarse en contra de este personaje, ¿no? En contra de Agag, el rey de Amalek. En ese tiempo, el rey de Amalek, ¿no? Que era un pueblo, era el rey Agag, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este día miércoles? Nosotros el sábado vimos las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Usamos el contexto de la historia, la historia de este hombre, de Saúl, para ver qué fue lo que le pasó a él, y obviamente que nosotros, siguiendo su ejemplo, no siguiéndolo para ponerlo por obra, sino mirando lo que le pasó a él, nosotros escapemos hacia el otro lado y no hagamos lo mismo que él hizo, ¿no es cierto? O sea, si Dios nos da a nosotros una directiva, ser obedientes y ser fieles a Dios y actuar a la manera en que a Dios le agrada y no a nuestra manera. Vamos a marcar un punto de partida. Si hicimos un breve repaso sobre lo que vimos y hoy fuimos un poquitito más atrás para conocer un poco mejor el trasfondo de este pueblo, ¿no? Los amalecitas. Pero ahora que estamos de nuevo en 1 Samuel, quiero detenerme acá 2 minutos para poder para poder abrir la puerta del mensaje de esta noche, ¿sí? O la idea de lo que hoy vamos a compartir, ¿sí? En este día miércoles. Saúl tuvo una actitud incorrecta. Saúl fue desobediente. Dios, cuando le dio la orden de que él actuara como le pidió que actúe, que destruya absolutamente todo, fue porque había un contexto histórico donde nos muestra ese contexto histórico
que estas personas, este pueblo, eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios, buscaron destruirlos por completo. Y cuando llegamos acá, a la historia de Saúl, a esta parte de la historia de la vida de Saúl, nos encontramos de que algo que ya Dios había dado la orden anteriormente, Saúl, que fue el encargado de hacer de que esto se cumpliera, ¿no? Acá es donde Dios puso su primer rey, el rey Saúl. Él era el que iba a estar a cargo de que esto se haga realidad. Destruir por completo a estos enemigos de Dios, que no quede rastro alguno, para que no vuelva a levantarse de en medio de ellos alguien más que persiga al pueblo de Dios y que se levante a través de este pueblo otra vez enemigos en contra de Dios, ¿sí? Pero lo que encontramos en la historia de Saúl es que Saúl desobedece. El que estuvo a cargo de hacer que todo esto se cumpla y que quede en paz el pueblo de Dios detrás de este pueblo, esta persona que fue la persona ungida, que tenía el deber, la responsabilidad de hacerlo, no lo hizo. Vamos a poner un punto aparte y vamos a dejar entre paréntesis todo esto. Y vamos a venir ahora de este lado a hacer el siguiente, a armar el siguiente concepto. Nosotros, los hijos de Dios, desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor, tenemos un mandato dado por Dios, una directiva dada por Dios, que es la siguiente: deshacernos por completo de todo aquello que intervenga entre Dios y la relación que nosotros debemos tener con Él. ¿Qué es aquello que interviene entre nuestra relación con Dios? El pecado. Y si nosotros estudiamos a través de la palabra de Dios, vamos a comprender, vamos a entender de que lo que Dios nos pide puntualmente, el deseo del corazón de Dios, es que nos deshagamos por completo de todo aquello que pone enemistad entre nosotros y Dios, que obviamente es el pecado, la rebeldía, la desobediencia. ¿Rebeldía a qué? Bueno, rebeldía a aquello que Dios nos dice que debemos hacer. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a la palabra de Dios, porque estos son los deseos ardientes de Dios, el deseo que tiene Dios de cómo nosotros debemos vivir los hijos de Dios, y la consigna, la directiva dada por Dios a nosotros es: desháganse por completo de todo lo que a mí me desagrada, ¿sí? Retomamos ahora la vida de Saúl. Saúl tenía un mandato de parte de Dios, tenía una consigna dada por Dios: deshacerse de absolutamente todo aquello que era considerado enemigo de Dios y enemigo de su pueblo. Pero vamos a ver un poco mejor, parados desde esta perspectiva de la vida de Saúl, quién era este personaje, el rey Agag, ¿sí? Yo me tomé el tiempo de buscar a través de la historia y a través, bueno, de las distintas herramientas que tengo para estudiar la palabra, todo lo relacionado a Agag, al rey Agag, ¿sí? Y lo que encontré, la verdad, es muy productivo para poder comprender una gran verdad espiritual. Agag no es un nombre, sino que es un título, como por ejemplo decir Faraón. Faraón era el rey de los egipcios. Agag es el rey de los amalecitas. ¿Se entiende? Es un título, no es un nombre. Ahora, miren qué increíble que es esto. Escuchen. El término Agag significa furioso, cruel. Eso es lo que significa su nombre en la traducción del hebreo, ¿sí? Furioso, cruel. O llama de fuego que destruye cruelmente absolutamente todo lo que cruza en su camino. Eso es lo que significa el nombre Agag, ¿sí? Era un rey
furioso, cruel, que así como el fuego todo lo que agarra consume y destruye, este hombre, al frente del pueblo amalecita, destruía absolutamente todo lo que se le cruzaba en medio. Puntualmente, sus peores enemigos, el objetivo de ellos, a los que más odiaban, era el pueblo de Dios y a Dios mismo, ¿sí? Ya desde el inicio vemos cómo Moisés y todo el ejército hebreo se levantaban en guerra en contra de esta gente y ellos por mandato de parte de Dios tenían que deshacerse de todo esto porque ellos eran enemigos de Dios. Eran todo aquello que simbolizaba la destrucción para el pueblo de Dios y lo que se iba a levantar en contra de la verdad de Dios. Y de alguna manera, y de la misma manera, no de alguna manera, sino de la misma manera, esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. La rebeldía, la desobediencia. Lo que hace el pecado, que obviamente parte del pecado es la rebeldía y la desobediencia, es destruir todo aquello que Dios quiere que exista dentro de nuestro corazón. Y nosotros hemos sido llamados a deshacernos de todo aquello, de despojarnos de todo aquello que nos separa de nuestro Padre Celestial. Porque Jesús lo que vino a hacer al mundo fue morir en una cruz para reivindicar nuestra relación con Dios. Entonces, todo lo que es pecado, todo lo que es de la carne, es enemigo de Dios. Así como Amalek fue enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo, el pecado es enemigo nuestro y enemigo de Dios mismo, porque Dios es santo, porque Dios anhela y ama la santidad. Y a eso hemos sido llamados. Para eso murió Jesús en la cruz, para darnos a nosotros santidad. Entonces, primera consigna de esta noche de día miércoles. Debemos destruir todo aquello que nos separa de Dios, deshacernos. Y quiero que entiendas algo, yo no estoy hablando cuando digo destruir de algo, de una persona, ¿no? Obvio, ¿no? Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo aclaro por si hay alguien que me está malentendiendo, que nunca escuchó una enseñanza de la palabra de Dios. Esto sucedió en la antigüedad. En la antigüedad se confrontaron dos ejércitos, ¿no? Eran épocas donde los ejércitos se confrontaban, era todo conquista, guerra, enemigos. Bueno, en ese trasfondo histórico, estos dos pueblos, uno enemigo de Dios y del pueblo de Dios, se enfrentó contra el pueblo de Dios, aliado de Dios, y tenían este mandamiento de parte de Dios: destruir todo lo que fuera enemigo de Dios. Y hoy vos, como cristiano, tenés o como hombre o mujer que anhela agradarle a Dios, tenés esta consigna dada por Dios: arranca, destruye, arraiga, destruí de raíz, arrasá con todo aquello que te separa de Dios, todo aquello que puede dañarte. Porque quiero que entiendas algo, así como Amalek venía por la retaguardia y atacaba en las partes más débiles, el pecado siempre va a atacarte en la parte más débil. El pecado siempre va a buscar, el enemigo de Dios, Satanás, el mundo espiritual contrario al de Dios, lo que va a buscar siempre es de atentar en contra tuyo en esa parte que vos tenés descubierta, esa parte donde vos estás más frágil que en el resto, porque él te ataca a traición, así como hicieron los amalecitas, así como hizo Amalek contra el pueblo de Dios, así viene el pecado en contra de nuestra vida. Ahora, vamos al libro de Esther. Vamos al libro de Esther. Por ahí ahora no estás entendiendo por qué vamos de un lugar a otro. Sí podés lograr ver de que a través de Éxodo, de Deuteronomio y otra vez repasando Primera de Samuel estamos entendiendo quién era Amalek, ¿sí? Pero ahora vamos al libro de Esther, porque en Esther vamos a encontrar una verdad tan profunda que nos va a enseñar y vamos a lograr aprender realmente cuáles son las consecuencias de permitir ciertas cosas en nuestra vida que Dios te está diciendo que no deben estar más, que Dios te está diciendo que tenés que destruirlas por completo de adentro de tu corazón. En tu corazón no pueden estar, que son todas aquellas cosas que te separan de Dios, que traen destrucción sobre tu vida, que destruyen tu relación íntima con Dios, porque el pecado destruye tu relación con Dios, porque nadie que esté separado de la santidad de Dios puede agradar a Dios. ¿Se entiende? Entonces, todo aquello que es pecado, todo aquello que es de la carne, lo que hace es separarnos de Dios. Y ahora vamos a ver en el libro de Esther
lo que Dios tiene para enseñarnos, ¿sí? En Esther capítulo 3, vamos a encontrar un personaje de la historia, ¿sí? De la historia bíblica. Pero antes de leerlo yo te voy a hacer una pequeña introducción a este libro, ¿sí? Para poder entender quién fue Esther, quién era, dónde vivía, ¿sí? Para poder comprender un poco el contexto histórico y aparte del contexto bíblico, ¿sí? Bueno, Esther fue esposa de un rey persa que se llamaba Asuero, ¿sí? Según la historia, Asuero fue el rey Jerjes I, hijo del rey Darío I, y más o menos, como para tener una idea, el libro de Esther se escribió en el año 480-485 antes de Cristo. Algo que yo quiero remarcar. La guerra que nosotros leímos entre Saúl y Amalek sucedió aproximadamente en el 1079 a.C. al 1007 o 1009 a.C. Eso sucedió, la guerra que leímos la vez pasada y que hoy simplemente repasamos, que fue lo que Dios le había dado como mandato a Saúl, ¿no? Esa guerra sucedió aproximadamente en ese año, 1079, 1009, del año 1079 a 1009, 1007 antes de Cristo. Ahora, nos encontramos en el libro de Esther, en el año aproximadamente 485 antes de Cristo, y bueno, más o menos el trasfondo de ella es este. Asuero fue un rey muy, muy importante. Si ustedes leen un poco la historia de Asuero, no lo van a encontrar, no creo que lo encuentren en historia como Asuero, sino que lo van a encontrar como Jerjes I. Fue un rey persa poderosísimo, ¿sí? No era un... Hay muchos que cuando hablan del rey Asuero, les digo porque me ha pasado, he hablado con gente que cuando hablan de la historia de Esther y del rey Asuero, es como que Asuero suena que es un rey sentado en un tronito chiquitito en un pueblo tipo no sé, esos pueblitos de película, y no, estamos hablando de un rey que pertenecía a la élite de la élite, ¿sí? Un ejemplo para que se pueda comprender un poco. Estamos hablando de Jerjes I, fue el sucesor de Darío I, hijo de Darío I. O sea, estamos hablando de un guerrero, estamos hablando de un conquistador, estamos hablando de un rey que estuvo aproximadamente sobre un total de 127 provincias gobernando, ¿sí? O sea, un monstruo, vamos a decir así, era un monstruo. Te parabas delante del tipo y era como que estabas viendo algo poderoso, ¿se entiende? Bueno, esa era Esther, se casó con este señor. Ahora, en medio de todo este contexto histórico que yo te estoy trayendo, ¿no? Vamos a encontrar un personaje, ¿sí? Que es Amán es el nombre de él, que vamos a ver qué es lo que sucedió, qué fue lo que hizo, qué fue lo que propuso Amán. Miren, capítulo 3, versículo 1 del libro de Esther. Escuchen, denme un minuto, ¿eh? Dice lo siguiente. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Bueno, después la historia cuenta cómo llega a oídos de este señor Amán lo que había hecho Mardoqueo. Mardoqueo, quiero que entiendan quién era tío de Esther, ¿sí? Ese era Mardoqueo, fue el que la crió desde chiquitita. Tío y primo, dice, en realidad esas cosas, ¿no?, que aparecen en la Biblia, tío y primo, la verdad es de que habría que estudiar un poco mejor quién era Mardoqueo, puntualmente la vida de él, para entender por qué tío y primo al mismo tiempo. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema. Ahora, lo que sí quiero hablar es esto, sobre este señor Amán.
En el versículo 8 dice lo siguiente, miren lo que dice. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Esto le dice Amán a Asuero, al rey Jerjes I. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoreros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo, escuchen esto, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. En pocas palabras, él estaba pidiendo destruirlos y el rey Asuero dijo, encárgate, acá tenés mi anillo, hacete cargo, vos ya sabés lo que tenés que hacer, estás a cargo, estás al frente, así que hacelos pelota, en pocas palabras, fue lo que le dijo, ¿no? O sea, si seguimos leyendo la historia, vamos a ver todo el contexto, yo se los cuento rápido. Bueno, Mardoqueo se acerca a Esther, ¿no? En una condición de mucho dolor por lo que se había enterado, que no es para menos, y le cuenta a Esther lo que sucedió, y él es el que le dice, Esther, creo que para esto Dios te puso en este reino, para esto Dios te convirtió en reina, para que nos salves. Y después la historia sigue relatando de que Esther intercede delante del rey Asuero, haciéndole ver, por fin, al final, de que todo esto era una trampa de este señor Amán, y que su pueblo, porque él no conocía la procedencia de Esther, y Esther se lo termina revelando en una cena que prepara, ¿no?, para el rey, le termina relevando cuál era su pueblo y dice, mirá, este edicto que has decretado, esto que tú decretaste de que este pueblo sea destruido, quiero que sepas de que yo soy parte de ese pueblo, así que voy a ser destruida yo también. Y el rey se levanta en ira y al final de cuentas, la trampa que había tendido Amán para el pueblo de Dios, de ser destruido, puntualmente la trampa que él había tendido para Mardoqueo, que era ahorcarlo, Amán y toda su familia terminó siendo ahorcado. Aquel que quiso destruir al pueblo de Dios terminó siendo presa de su propia trampa y terminó siendo destruido. Ahora, les hice un breve relato de qué dice el libro de Esther, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 1 de Esther de nuevo. Dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Sí? Vamos a detenernos 2 minutos en esto. ¿Qué significa ser agageo? Vamos a empezar por acá. ¿Qué es ser agageo? Ser agageo significa que perteneces a Agag, a la tribu, que perteneces al pueblo de Agag. O sea, sos descendiente de Agag. ¿Quién es Agag? Aquel personaje que Dios le había dicho a Saúl que lo destruyera. Ese era Agag. Y acá estamos delante de este señor, Amán, que era agageo, descendiente de Agag, y quiero que se entienda algo. El término Amán viene de este término que encontramos en Esther 3.1, Amán. Vamos a decirlo diferente. Él era agageo porque era descendiente de Agag. Pero Amán, que era malecita, para estar ocupando el puesto que estaba ocupando, él debía ser un príncipe. Él debía ser un descendiente real. Descendiente de la familia real de Amalek. En pocas palabras, ¿quién era Amán? Bueno, Amán era un hijo directo de Agag, descendiente directo de Agag, ¿sí? Ahora,
Detengámonos un segundo en esta realidad del contexto histórico, ¿sí? Vamos a detenernos para que se pueda entender por qué venimos al libro de Esther. En el año 1079, aproximadamente, al 1007 a.C., es que vive este hombre Saúl, ¿sí? Que vive aproximadamente 68, 69 años. En este periodo de tiempo, en el final del periodo de tiempo, o intermedio del tiempo de Saúl, es que pelea él contra Agag, el rey Agag, y no cumple el mandato de Dios de destruirlo, ¿sí? Completamente. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl destruye absolutamente todo, pero deja vivo lo mejor del ganado, el botín, se lo queda, y Agag, al rey amalecita, lo deja con vida. Uno da la sensación que cuando lee la historia de Saúl, da la sensación como que Samuel se entera. A ver, esto es un... Estoy tratando de explicar un poco el contexto histórico, ¿sí? Uno piensa que es de la siguiente manera. Pelea Saúl, hace lo que hace y de golpe uno de ahí de la tribu levanta un teléfono y dice, che, Samuel, lo llama el profeta, y le dice, te cuento, ¿sabés que Saúl no hizo todo lo que vos le dijiste, sino que dejó al rey vivo? ¿Te venís un toque? Y entonces Samuel dice, qué bárbaro lo que hizo este tipo. Se sube a un colectivo o a un tren y viaja de donde estaba, a donde está el rey, y ahí lo confronta, ¿no? Y después se toma de nuevo el colectivo y se va a su casa llorando por lo que hizo Samuel. Y quiero que entendamos algo. En esa época estas cosas no existían, pero uno lee el contexto histórico, el contexto bíblico, y piensa que era así, que hoy hizo esto y mañana ya estábamos todos ahí reunidos. No, este libro de Esther que ustedes están leyendo conmigo, Esther tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos, ¿sí? El libro de Esther, para que ustedes tengan una idea, estos 10 capítulos abarcan aproximadamente 4 años. 4 años, de los cuales el relato puntual que estamos leyendo acá es del año tercero del rey Jerjes, para que se entienda. O sea que nosotros estamos leyendo 3 hojas que ocurrieron en 4 años. Cuando nosotros vemos el suceso del rey Saúl, no es de que se levantó un teléfono y cayó Samuel al toque a retarlo a Samuel y a decirle, Dios te desechó. Pasó tiempo, porque así era antes. Se ponía una persona al frente, se le contaba al profeta, si bien el profeta había recibido de parte de Dios el mensaje de que estaba arrepentido de haberlo puesto a Saúl como rey. El ir de un lugar a otro llevaba tiempo. Ahora, hay algo que sí entendemos y que lo está relatando el texto bíblico. Y es de que este rey, Agag, aquel que tendría que haber destruido Saúl, dejó descendientes. No sabemos cómo, porque no lo tenemos en la Biblia. Tal vez estudiando bien a fondo, muy a fondo, pasando por un lugar y otro, podemos llegar a encontrar algo. Pero hay una realidad. Haber perdonado la vida a Agag, que fue justamente el mandamiento que Dios le dio a Saúl, le dijo, arrasá con ellos, no dejes a ni uno, era porque Dios sabía que si quedaba uno, iban a seguir existiendo enemigos para el pueblo de Dios, y obviamente enemigos de Dios. Nos encontramos con Amán, 600 años después. Porque como yo les dije, del 485 al 1000, pongámosle, estamos hablando de 50 y pico de años, estamos hablando de 500 y pico de años, 600 años. Del 485 al 1000, estamos hablando de casi 600 años, donde encontramos a este personaje Amán, enemigo del pueblo de Dios, que literalmente se empecinó y le dijo a Asuero,
déjame deshacerme de estas personas. Yo te lo saco del medio porque realmente esta gente no sirve. Verso 8 de Esther capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. 600 años después, un descendiente directo de Agag, se levanta nuevamente en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué fuimos de un pasaje al otro? ¿Por qué fuimos a Éxodo para poder reconstruir brevemente esa batalla, ¿no? ¿Y por qué después fuimos a Deuteronomio para ver cómo este pueblo, los Amalek, buscó destruir al pueblo de Dios? ¿Por qué volvimos a Saúl, a la historia de Saúl, en Primera de Samuel, viendo cómo él falló en la directiva de Dios? ¿Y por qué ahora estamos en Esther? Porque yo quiero hoy resaltar la siguiente verdad espiritual. Todo aquello que vos permitas en tu vida y dejes que sobreviva en tu vida, que es enemigo de Dios, y cuando digo enemigo de Dios me refiero a todo aquello que te separa de Dios: pecado, relaciones indebidas, lo que mires que te daña los ojos, el corazón, la mente y cualquier área de tu vida, todo aquello que sea enemigo de Dios según la palabra de Dios, que vos permitas en tu vida. Quiero que sepas algo: si no lo destruís, tanto sea ahora como dentro de 20 años, va a seguir siendo tu enemigo, y en cuanto vos te descuides, se va a levantar en contra tuyo, y créeme de que si Dios no te libra, te va a destruir, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. ¿Por qué Saúl tenía que destruir a este rey? Porque Dios entendía de que esta gente siempre iba a ser enemiga del pueblo de Dios y de Dios. ¿Por qué Dios te pide que quites de tu vida todo aquello que te daña? Porque Dios sabe de que eso te va a dañar a tal manera que te va a separar de Dios. Te va a dañar tan en profundidad, buscando siempre tu parte más débil, porque así es como viene el pecado, así es como viene el enemigo de Dios en contra tuyo. Por tu retaguardia, buscando a los más débiles, a lo que está lastimado, a lo que está dañado, ¿sí? Y si vos te descuidás, lo que va a hacer es dañarte y destruirte. El mensaje de esta noche, la reflexión de esta noche es la siguiente. Sabemos que Cristo viene. Las señales hablan por sí solas. Mirás hacia afuera y lo que ves es la gran realidad, que obviamente no sabemos ni del día, ni la hora, ni cuándo, sino que sabemos que es pronto porque la Biblia dice: estas señales van a hablar de que mi venida está pronta. Esas señales las estamos viendo. Lo que está aconteciendo en el mundo habla de qué tan pronto Cristo viene. Y yo sé que hay una mano en tu vida. Y yo sé de que hay un Agag en tu vida. Hay un Agag que significa, como yo te dije, lo que significaba este nombre, que era un título para el rey amalecita. Hay un fuego, una llama furiosa, cruel, que está buscando de incinerarte y destruirte. Eso es el pecado. Eso es el enemigo de Dios. ¿Qué tenés que hacer para que esto no te agarre? Arrancar por completo toda actitud que haga que siga existiendo en tu vida
cualquier cosa que te separa de Dios. Recordá que lo que hizo que Agag sobreviva fue la desobediencia y la rebeldía de Saúl. Si Saúl no hubiera sido rebelde y desobediente, si Saúl no hubiera considerado que hacer las cosas a su manera iban a ser mejor que a la manera en que Dios le había dicho, Agag no hubiera sobrevivido, porque hubiera sido arrasado. Pero esa postura de Saúl fue la que lo llevó a dejar que aquello que era enemigo de Dios tuviera tiempo de dejar, según Esther, capítulo 3, un nuevo descendiente de ese pueblo que odiaba al pueblo de Dios. La pregunta que vos te tenés que hacer en esta noche, y lo estamos viendo con el contexto bíblico, fuimos bien atrás al Éxodo para ver cómo eran enemigos de Dios, vinimos más acá, Deuteronomio, para ver cómo ellos se levantaban para destruir por la retaguardia al pueblo de Dios. Entramos al libro de Primera de Samuel para ver cómo Dios una vez más le dijo: ahora mi pueblo está por fin encontrando reposo, no dejes nada. La rebeldía, la desobediencia lo dejó vivo, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuánto habrá demorado Samuel en llegar a ver esa situación, no sabemos cuánto tiempo fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es de que descendencia quedó, porque este era Amán, según el capítulo 3, era hijo de Amedata, Agageo, descendiente directo de Agag. ¿Por qué? Porque no hubiera estado en la corte del rey Asuero si él no hubiera sido parte de esa nobleza. ¿Se entiende? Tenía que haber un milagro para que llegue al trono alguien que sea de allá abajo arriba. Este milagro no tenía, porque este era bien del diablo, ¿me entendés? Entonces, para estar ahí, estaba ahí porque pertenecía a los príncipes. ¿A qué quiero llegar con todo este pequeño resumen que te estoy haciendo? Tenés que arrancar de tu vida todo aquello que Dios ya te mostró, que son enemigos, que es enemigo de Él y que a vos te separa de Dios. No lo podés permitir, porque yo te explico algo: si vos lo permitís, en un par de años va a ser que tengas que dar cuentas. El mensaje de esta noche es: examina tu corazón. Vos sabés qué Agag tenés que destruir. Vos sabés quién es ese rey, qué es eso que está reinando aún en tu vida, que es enemigo de Dios y que debe ser arrancado ya mismo. Vos lo sabés, porque Dios a través de su palabra te ha hablado en varias oportunidades. Entonces, prepara tu corazón porque Cristo viene. Pero preparar tu corazón para que cuando Él venga, vos te vayas con Él, significa arrancar de tu vida absolutamente todo que te separa de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos has dado la preciosa oportunidad de escuchar tu palabra. Nosotros lo que te pedimos en esta hora, como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, es que nos fortalezcas para poder caminar en tu preciosa voluntad. Guíanos, Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor. ¿Qué cosas debemos arrancar sin dejarlas ni un solo segundo más en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser? Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor. Danos la luz. Unge nuestros ojos con colirio para que podamos ver claramente, Señor, y podamos sacar y arrancar todo aquello que nos separa de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, nosotros te damos la gloria solo a ti. En esta hora nosotros lo que te pedimos, Señor, es inúndanos, invádenos con tu presencia. Reina en nuestros corazones. Nuestra vida es tuya, Señor. Ayúdanos a caminar en tu preciosa voluntad. Padre, lávanos y purifícanos, prepáranos, para que cuando tú vengas nosotros estemos listos, podamos ser tenidos por dignos de irnos contigo. En el nombre de Jesús. Señor, oro por mis hermanos, dales la fortaleza, cuídalos, protégelos, levántalos
en el nombre de Jesucristo. Guíalos al centro de tu preciosa voluntad en todo tiempo. Ilumina su camino, quita de delante de ellos todo obstáculo, Señor. Líbralos del mal y de la tentación, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que tú haces la obra. Yo sé que todo lo que tú empezaste en nosotros lo vas a terminar. Por eso yo los pongo en tus manos, Señor. Y te doy la gloria y la honra y la alabanza solo a ti, porque tú eres digno de toda la adoración, Señor. Bendito eres y digno de toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y como lo hago en cada mensaje, hoy te digo una vez más. Cristo viene, Maranata, Maranata. Cristo viene. Significa eso. Maranata significa que Cristo viene. Prepárate para que cuando Él venga te halle velando y orando. Y que te halle sobre todo siendo obediente, arrancar de tu vida todo aquello que Él dice que es enemigo de Él. Sé fiel. Persevera hasta el fin y serás salvo. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Paz.